Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando. Hola, Buenas. buenas. Hoy sí, miran mi pantalla. Sí, afirmativo. Y hoy sí. Perfecto. Muy bien. En primer lugar, acabo de mandar al grupo algunas instrucciones. Tienen que acceder a la carpeta de Drive del curso. Van a descargar este archivo. Con todos sus sales, es una base de datos de Access. No deberían tener problema en descargarlo, pero si alguien tiene algún problema para cargarlo aquí a un informe nuevo en Power BI, me avisan, porque creo que tiene cierto problema con Access, dependiendo, creo que la versión que alguno tenga en su computadora. Entonces, voy a cargar los datos. Vamos a obtener datos y esta vez voy a seleccionar la opción, bueno, aquí no está explícita, le voy a dar más. No, no será repaso, vamos a empezar un nuevo informe, por eso les dije que descargaran estos datos de Access. Entonces lo seleccionamos, le damos a abrir. Y bueno, este es un archivo ya, una base de datos de Access. Vamos a seleccionar todas las tablas que tiene. Son datos de ventas de una cadena de tiendas. Y vamos a transformar datos siempre con el Power Query. A ver qué nos encontramos. Bueno, a mí me sale lo siguiente. Vamos a actualizar aquí esto. A ustedes no les sale, solamente estoy actualizando la vista previa. Recordemos que estas tablas, si tienen más información, tengo que actualizar para que se registren esas entradas también. Muy bien, solo por si las dudas. Bueno, aquí tenemos todos las tablas, pero voy a hacer ciertas modificaciones. Voy a eliminar ciertas columnas, así que pongan mucha atención los que replican el trabajo, ¿verdad? Que tenemos que hacer aquí. Entonces, la verdad es que de esta tabla, la primera que dice Dim Calendar, calendario, voy a quitar las siguientes columnas. Voy a quitar Calendar Year, Calendar. Bueno, la verdad creo que todas tenía que quitarlas aquí. Sí, todas estas, excepto esta última, Fact Sales. Esto que aparece aquí, Fact Sales como table, recuerdan la semana pasada que les enseñé a cómo combinar consultas. Básicamente aquí no las está combinando, pero esta es una tabla relacionada. Entonces no la puedo eliminar. Entonces para esta tabla, Dim Calendar, solo voy a dejar dos columnas. Date Key y esta columna que representa la relación que existe con esa tabla llamada Fact Sales. Entonces simplemente clic derecho después de seleccionarlas y le voy a dar quitar columna. Luego, esta está bien. Dim Channel está bien, tal como está. Ahora Dim Geography, bueno, está bien. Sí, también está bien. Recuerden que estamos aquí transformando datos y al mismo tiempo estamos haciendo una especie de análisis exploratorio de los datos. Yo noto, por ejemplo, en esta tabla Dim Geography, que en la
tercer columna, region, country name, tengo esos tres datos vacíos que corresponden a Asia, Europa y Norteamérica. Y me aparece esta clave de geografía que es única para cada región, para cada tienda, pero todavía no sé lo que significa. A menos que yo me vaya aquí a esta tabla, Dim Stores. Y aquí tengo también, miren, Geography Key. Entonces se refiere a los distintos tiendas que tiene esta cadena de tiendas. Pero si vengo aquí y la busco todas, parece que hay una que dice que es online. Entonces, aquí solo no estoy tocando nada, solo estoy viendo. Entonces, esos tres que tienen este null, o sea, están vacíos aquí, estos datos, en la tabla Dim Geography, corresponden a tiendas en línea. Entonces, no los vamos a borrar todavía. Podríamos después cambiarlos, pero dado que esta tercera columna tiene nombres de países, no me, no es conveniente cambiarlos, digamos, a ponerle aquí online en vez de null. Porque, como pueden ver, estos, ¿qué tipo de datos son? Son datos geográficos. Si los quiero después expresar en un mapa, este de aquí, si yo le pusiera online, pues me arruinaría las ubicaciones. Tal vez me daría datos ahí medio raros. Entonces no lo vamos a tocar. Luego la tabla Team Product tiene todos los productos, es como el inventario de esta cadena de tiendas. Vamos a borrar las siguientes columnas. Voy a borrar. No, no voy a borrar nada, la verdad. No, no tengo que borrar nada. De esta tampoco, subcategoría y categoría, no borro nada. Luego promotion, tampoco. Pack sales, tampoco voy a borrar nada. Y dim stores, tampoco voy a borrar nada. Lo único que voy a, bueno, recapitulando. Calendar le borré todas excepto la primera que dice date key y la que dice fax sales. Ahí sí, vuélenlas todas. Channel no hice nada. Geography no hice nada. Están esos tres vacíos. Me fijo también en esto. ¿Cuántos datos hay válidos? ¿Cuántos hay de error? ¿Y cuánto porcentaje hay de vacío? Si no recuerdan cómo tener esta vista previa de cada columna, ustedes simplemente en el Power Query váyanse a vista y activen la opción que dice calidad de columnas. Con eso podemos ver esto de aquí. Luego en Product no hice nada, pero verifiquemos el porcentaje de vacío, error y válido. Ah, por ejemplo esta, size. Tengo 43% vacío. ¿Qué será? Voy a revertir el paso, porque hay que revertirlo, pero quiero ver qué pasa si yo selecciono solo nulo, estos datos nulos. Tengo 450 filas nulas para size. Vamos a ver a qué corresponden. Bueno, parece ser varios artículos. Entonces, size. Vamos a eliminar este paso solo para comparar. Y miremos las dimensiones aquí. Bueno, o sea, la cantidad de productos es inmensa. Entonces este nulo todavía no lo puedo cambiar. Porque, bueno, si lo vuelvo a filtrar aquí a nulo nada más. Y veo aquí el nombre del producto, tengo Adventure Works, todos estos son televisores. Pero vaya, por ejemplo, esto es un reproductor de DVD. ¿Por qué menciono todo esto? Porque no puedo venir yo simplemente entonces cambiar en size, en la columna size de la tabla de InProduct,
cambiar aquí los valores vacíos, es decir, venir aquí, dar clic derecho a la tabla y ponerle reemplazar los valores. Y luego poner cambiar null, valor que buscar por algún valor de size. O sea, este es el tamaño de las cosas. No lo puedo cambiar porque abarca este null a diferentes productos. Y obviamente todos los productos no tienen el mismo tamaño. ¿Se entiende esa parte, verdad? Bueno, asumiré que sí porque nadie contesta. Entonces, eso, estamos haciendo análisis exploratorio. Luego, subcategoría, no hice nada. Categoría, tampoco hice nada. Promoción, hechos de ventas, tampoco. Y Dim Stores, tampoco hice nada. Entonces, ya con eso, exploración de los datos, voy a venir aquí y voy a cerrar y aplicar. Obviamente estos datos van a tardar un poquito más en cargarse porque miren el archivo pesa más de 200 megabytes. O sea, es una cantidad importante de información. Me parece que son como 2 millones de filas en una tabla. Ahora, antes de seguir avanzando, primero voy a subir este archivo así sin nada, solo con los datos cargados. Miren que tengo mis 9 tablas aquí. Lo voy a guardar. Y ya guardado, voy a subirlo aquí a la carpeta de Drive, a Dashboard hechos en clase. ¿Por qué hago esto? Porque estoy seguro que más de alguno le va a presentar problemas al momento de cargar la base de datos de Access a un informe nuevo para Power BI y le va a tirar un error. Entonces, para evitar ese error, voy a cargar los datos aquí. O sea, les voy a enviar el archivo .pbx ya con los datos cargados. Ahí está, ya lo subí. Más hasta le voy a cambiar el nombre. Vamos a poner aquí datos ya cargados. Lo que me lleva a otra cosa que quería discutir con ustedes. En el grupo avisé que había puesto, bueno, esta carpeta de dashboard de ejemplo, que es de una organización llamada Data, donde ustedes pueden ver una infinidad de dashboards y explorar, digamos, hasta les trae los datos, miren, de estos dashboards y estos fondos y logos. Eso lo vamos a discutir la próxima semana, pero les hice una sugerencia. Alguien de aquí se metió a esta carpeta, dashboard de ejemplo, digamos, descargó alguno de estos, o sea, el archivo PBIX, e intentó transformar los datos, es decir, ya con este archivo cargado, por ejemplo, vamos a ver uno sencillo, eh, este de Apple. Puede descargar este archivo, digamos, y voy a descargar los datos. Ya van a ver para qué los estoy descargando. Entonces, ¿nadie intentó descargar un archivo de estos de Power BI? ¿O sí? Yo no he descargado. ¿Usted lo ha descargado, dice Sofía? ¿O no? Creo que hablaron dos personas al mismo tiempo. Bueno, independientemente de eso, abrimos este reporte. Vemos aquí que tiene un mapa, tiene todo esto.
Y tiene estas segmentaciones de datos aquí, incluso tiene este botón para restablecer reporte. Ya le voy a enseñar cómo hacer botones también. Pero yo les dije y les hice la sugerencia, descarguen algunos de esos archivos e intenten transformar los datos, es decir, métanse al Power Query de este archivo. Por ejemplo, aquí miren, transformar datos, le voy a dar. Si alguien le ganó la curiosidad y lo hizo, se habrá topado con este mensaje de error en el Power Query. Dice que no se puede encontrar una parte de la ruta de acceso a los datos. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Para eso tenemos que ver el origen de los datos en Power BI. ¿Por qué les digo esto? Porque también ustedes tal vez les dio la curiosidad de el trabajo que hemos hecho en clase. Y está dashboard hechos en clase, digamos que bajan el informe de la semana 1 o el informe de la semana 2. No pueden transformar sus datos aquí en el Power Query porque les va a aparecer este error. Y es que es un error de origen de datos. ¿Cómo lo manejamos? Básicamente, miren, aquí hasta me da la ruta. Dice C users JG data, o sea, la computadora de esta persona perteneciente a data. Entonces, como es un archivo local, no lo interpreta. O sea, yo no tengo esta ruta. En primer lugar, no hay un usuario llamado JG en esta computadora. Es un archivo local. Entonces, ¿cómo lo manejo? Voy aquí, le doy aquí a ir error. Bueno, aquí me aparece la línea en código M. Aquí la podría cambiar directo, la ruta. Pero más directo es aquí simplemente en editar configuración. No, yo no tuve problema, Joana, porque, digamos, si bajaba alguno de sus archivos, pues los datos son los mismos. Entonces yo tengo los datos. Hacía esto, miren, observen en la pantalla. Me aparecía este error, entonces yo editaba la configuración. Y bueno, aquí me reconoce que es un libro de Excel, pero la ruta de acceso no es esta. Entonces yo tengo que darle examinar. Y por eso descargué los datos. Miren, aquí los descargué. Le doy a abrir y con eso estoy cambiando básicamente la ruta de los datos. Los datos son los mismos, solo que este archivo Apple Datos, a pesar de ser los mismos datos, no era la misma ruta porque la ruta que tenía ahí indicada es la ruta de otra computadora. Esto en cuanto a archivos locales. Entonces le damos a aceptar y eso solucionaría el problema. Supone. Tendría que seleccionarlo aquí, Apple Datos, aceptar. Y bueno, miren, ya no tengo mensajes de error. Aquí están los tabla datos, la que tenía. Y le voy a dar cerrar y aplicar. Como pueden ver, no ha cambiado nada aquí en el informe, pero ya tengo correctamente enlazados los datos locales a mi reporte. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Otra forma también es aquí mismo desde la vista de reporte, desde la vista de informe en inicio. Podemos darle aquí a transformar datos, pero no al icono, a la tabla esta con el lápiz, sino aquí abajo que tiene como una especie de menú de opciones. Y aquí me aparece esto, configuración de origen de datos. Entonces me va a aparecer este cuadro con la configuración de origen de datos. Y aquí me sale la ruta en cuestión de los archivos cargados. Entonces yo podría cambiar un origen. Que es lo mismo, miren. Tengo aquí, puedo examinar y buscar los datos en mi computador. Esto con el uso básico. Uso avanzado, pues sería agregar algún elemento aquí. Pero eso sería más para páginas web. Básicamente esto es lo que hice para corregir el error, Ernesto, que miro su mensaje.
Voy a repetir. Voy aquí al menú de transformar datos y le doy a configuración de origen de datos. Y aquí me van a aparecer los orígenes de todos los archivos. En este caso solo hay un archivo cargado llamado Apple Datos, entonces solo me aparece uno. Le voy a dar cambiar origen. Y aquí entonces yo simplemente tengo que venir y examinar. Y si los datos yo los tengo descargados en algún lado de mi computadora, simplemente los selecciono de ahí, le doy a aceptar y cuando le dé cerrar, tendría que actualizarse entonces para que yo esté enlazado realmente el informe con los datos. Con eso contesto su pregunta, Ernesto. Muy bien. Entonces, eso es una anotación, pero para que la tengan en cuenta, porque siempre pasa de que alguien, o tal vez imagínense su trabajo, alguien les pasa un informe incompleto para que ustedes lo terminen o algo así, un trabajo colaborativo. Tienen que hacer esto, cambiar el origen de los datos. Pero obviamente también ya en la práctica, esto en vez de manejarse con archivos locales, se maneja en la nube y con el Power BI Service, que sería como la versión paga de Power BI que se puede utilizar en línea. El curso se centra en la versión desktop porque es gratis, pero la próxima semana les voy a enseñar cómo crear una cuenta para que al menos puedan tener ahí, probar por un mes el servicio Power BI Service, que se puede utilizar para compartir así y colaborar así en la nube, en línea, en estos reportes. También aquí en en transformar datos y configuración de origen de datos, yo podría exportar el PBIDS. ¿Qué se refiere a esto? PBIDS es un archivo de datos de Power BI o de fuente de datos. Miren, aquí ya dice el tipo, archivo de origen de datos de Power BI. Entonces tendría que poner algún nombre y guardarlo. ¿Y qué me hace ese archivo? Me hace que yo simplemente lo descargo y ya automáticamente me cambia el origen de datos al adecuado. Solo que solo funciona para, más que todo para bases de datos en línea. Estos son archivos locales, es decir, no lo estoy sacando de algún servidor de una base de datos en específico con acceso autorizado, sino que es un archivo en mi computadora. Entonces aquí no tiene sentido exportar el PBIDS. Si tuviera aquí, en vez de esta ruta local, tuviera alguna URL web, sí funcionaría. Entonces lo vamos a ver más a detalle la próxima semana, la última semana, porque hay que empezar este informe de semana 3. Entonces, en primer lugar, nos vamos a ir otra vez a la vista de modelo. Y observen lo que aparece. Tenemos estas supuestas relaciones. Entonces, vamos a hacer algunas modificaciones aquí directamente desde el modelo. Y también este informe lo vamos a trabajar así, con estas tablas, que todas estas vienen del archivo de Access. Pero recordemos también que vamos a abrir el informe pasado. Recordemos lo que hicimos el informe pasado. Que yo combiné las consultas. Las 5 tablas que tenía las combiné en una sola. Eso también se podría hacer aquí para reducir un poco la redundancia. Sin embargo, no lo voy a hacer. Igual ya lo saben hacer de la semana pasada. Y solo miro la vista de modelo. Aquí tengo esta tabla de datos mundiales donde tengo todas los datos que había cargado anteriormente. Entonces, lo mismo se podría hacer con esta. Pero lo voy a dejar así con las relaciones hechas, ya que es un concepto muy importante en esto de Business Intelligence y el análisis de datos. Observemos esta tabla, Pack Sales. Aquí tengo básicamente puros keys, es decir, claves. Tengo la clave del canal, de fecha, el
clave del producto, clave de promoción, y estas dos columnas que son cuántas devoluciones se han hecho, cuántas ventas, la cantidad de ventas, es decir, cuántos artículos se han vendido. Entonces, observemos las relaciones. Fact Sales está relacionada con Team Product, Team Channel, Team Promotion y también con Team Stores. Por alguna razón, esta tabla, Team Calendar, no está relacionada, pero sí se puede relacionar con Fact Sales, porque miren, yo tengo aquí una columna llamada Date Key y también otra columna llamada Date Key. Tal vez no las relacionó por lo siguiente. Voy a cambiar a la vista de tabla. Busquemos Team Calendar, Date Key, tiene datos desde el 2005 hasta datos del 2007, se supone. Y ahora, si yo vengo aquí a la tabla Fact Sales y busco Date Key, aquí tengo datos del 2007 hasta el 2009. Entonces, como pueden ver, hay bueno, no es un error, pero o sea, hay una confusión ahí. Yo aquí tengo datos del 2007, pero también tengo datos del 2005. Entonces, por eso no las relacionó aquí. O sea, las columnas se llaman igual, pero como ya les dije, eso no tiene nada que ver, sino el volumen de datos que tenga. Entonces, vemos que no tienen las mismas fechas. Sin embargo, hay algunas que van a coincidir. Después de todo, Team Calendar tiene datos del 2007 y Fact Sales también tiene datos del 2007. La base de datos que estamos usando está en la carpeta de Drive. Revise los detalles en el grupo de Telegram. ¿Quieren? Ahí está, solo tiene que meterse a la carpeta de Drive y aquí en Datasets busque esta con todos los sales. Es una base de datos de Access. Entonces les decía, Date Key se llama igual, pero eso no tiene nada que ver, sino los datos que realmente tienen. Entonces, voy a arriesgarme y voy a conectar Date Key con Date Key en Team Calendar. A ver qué pasa. Siempre tengo que ir de la tabla Fact Sales, Date Key a la tabla Team Calendar. Y miren que aquí la cardinalidad no es 1 a 1, como las relaciones que vimos la semana pasada con aquellas 5 tablas. Es de varios a 1. Esto no lo elegí yo y automáticamente reconoce la cardinalidad el Power BI, que básicamente es cómo están relacionados. Dice varios a 1. O sea, esta tabla Fact Sales, además de estar relacionada con Team Calendar, está relacionada con estas otras tablas. Pero más que eso se refiere a que también está relacionado por distintas columnas. O sea, no es por la misma. Y dirección de filtro cruzado ya está como único. Y aquí lo seleccionó como único por lo que les decía. Date key de aquí tiene datos que coinciden, sí, con date key de Fact Sales, pero no son los mismos todos. Entonces, la dirección sería filtrar estos datos a partir de la otra date key. Les voy a subir un recurso sobre esto de las relaciones. O me parece que ya está ahí en material de referencia, en la página que siempre les comparto de Notion. Bueno, ya se las compartí, de Notion, con todo el temario del curso. Entonces le voy a dar a aceptar, aquí guardar, para que cree la relación. ¿Cómo así relacionarlo con varias, Joana? No creo que le estoy entendiendo. Bueno. Entonces, sigamos viendo las relaciones. Aquí tengo esta subcategoría producto, está relacionada con producto, que a su vez está relacionada con Fact Sales. Y esta también, categoría producto, está con esta otra. O sea, tengo 1, 2, 3, 4. Una cadena ahí. Lo mismo aquí con Stores. Está relacionado con Geography. Es decir, tengo 1, 2, 3 niveles, pongámosle, o 3 jerarquías.
Y estas dos pues están solo Promotion y Team Channel. Entonces, a este tipo de esquema se le llama esquema del modelo de datos, se le llama esquema de estrella. Voy a enviarles al grupo de Telegram y después lo voy a subir ahí a la página web, este recurso. Revísenlo si les interesa el tema. Ya los mandé al grupo de Telegram. Y básicamente, o sea, lo que nos dice ese esquema es que yo tengo tablas de dimensiones y tablas de hechos. ¿Y a qué se refiere con tablas de dimensiones y tablas de hechos? Las tablas de dimensiones básicamente son entidades o lo que voy a modelar. Entonces puede incluir lugares, conceptos, en este caso, miren, objetos, como pueden ser los productos, y los productos que tienen características, pueden tener nombre de marca, un código de inventario, un color, el fabricante, la descripción. Entonces, por ejemplo, esta tabla product puede ser una tabla de dimensión. Esta calendar sería otra tabla de dimensión, porque ¿qué es lo que trae? Pues fechas, stores, pues estoy contabilizando otro objeto, cuántas tiendas hay, el tamaño de la tienda, número de empleados, etc. Y básicamente a eso se refiere con tablas de dimensiones. Ahora, ¿qué es la tabla de hechos? Pues la tabla de hechos básicamente es una tabla que almacene no objetos, o sea, así cantidades o variables, por decirlo así, sino que lo que va a almacenar son mediciones o registros. ¿Qué puede ser? Por poner ejemplo, mediciones de temperatura, o en este caso, lo que yo ando viendo es las compras o las ventas. ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto se vendió? Y generalmente, ustedes saben, una empresa se contabiliza todo eso. Cuánto se vendió, qué cantidad, cuánto fue en dinero. Y cada orden, digamos, de compra lleva un código específico. Cada transacción lleva un código específico. Y todas esas mediciones o registros van a una tabla. Entonces, en este caso, mi tabla de hechos sería esta, fact sales. Bueno, incluso ya la base de datos me dice fact es hecho en inglés. Y lo importante de este modelo de estrella es que la tabla de hechos va a ser como la tabla principal o el nivel 0 respecto a las relaciones con otras tablas que serían todas las demás tablas de dimensión. Mientras que fact sales sería la tabla de hechos. No sé si se entiende. Disculpe, ingeniero, tal vez puede repetir. Fíjese que es que yo entendí que la tabla de dimensiones me parece que es menos variable en relación a la tabla de hechos, ¿verdad? Por ejemplo, las dimensiones, de acuerdo a los ejemplos que hemos manejado, por ejemplo, digamos, país, continente, serían, según entiendo, sería tabla de dimensiones. Y Correcto. tabla de hechos, por ejemplo, digamos, podrían ser más variables que de acuerdo a la tasa de mortalidad, tasa de nacimientos, esa es tabla de hecho, ¿verdad? Eso es lo que quería aclarar con usted solamente. Entiendo. ¿Es No lo, así? ¿Es así? No. no exactamente, o sea, no lo mira en términos como de variables, sino en términos de lo que estoy haciendo en esa tabla. Si estoy contabilizando, por ejemplo, algún objeto, eh, como por ejemplo este, o sea, tengo aquí producto, puede ser una lista de países, puede ser una lista de tiendas, una lista de ubicaciones, una lista de fechas. Esas son tablas de dimensión. Mientras que una tabla de hechos, lo que estoy registrando es como todas las mediciones. Es decir, bueno, voy a poner el ejemplo. Bueno, sí, está bien que lo relacione con la semana pasada. Tasa de mortalidad infantil es una medición en un país. Eh, Población también es una medición. Pero
eso lo contabilizo en una tabla de dimensiones. Lo que es tasa de mortalidad infantil es un listado, población es un listado, pero ¿cuándo hice la medición? ¿Población de qué año? ¿Qué fecha específica se hizo la medición o algo así? Entonces, todo ese registro eh, respecto a las otras tablas iría en lo que es la tabla de hechos. No sé si se entiende mejor así. Muy bien. Entonces, les sugiero que también revisen ese recurso que les acabo de mandar al grupo de Telegram. Es oficial de Microsoft. Y entonces, como dice el nombre, esquema de estrella, voy a tratar de dejar las tablas así. O sea, esto es más visual, pero generalmente se utiliza en bases de datos. Creo que bueno, bases de datos, la verdad no tengo experiencia, solo sé un poquito de SQL, de MySQL. Pero recuerdan que en SQL también pueden relacionar las tablas de esta manera también, así visual, que tienen una flecha indicando a dónde va el destino de cada tabla. Entonces voy a dejar el modelo de estrella por jerarquía. Ya les dije, la tabla de hechos es como el nivel 0. La siguiente dimensión o la tabla o el nivel 1 sería las tablas que están directamente relacionadas. En este caso sería producto, voy a dejarla aquí, calendario, stores, recordemos que es stores, promoción, canal, channel y hasta ahí. Ese sería como el primer nivel. Todas estas tablas relacionadas. Entonces, vamos a poner esto aquí. Veámoslo así. Para que se aprecie mejor, más visualmente. O sea, como tipo estrella o desde el centro hacia afuera. Entonces ahí tengo 5 tablas en el nivel 1. Luego el segundo nivel serían las tablas que siguen que están relacionadas. En este caso sería Geography, que está relacionada con el nivel 1. Y Product Subcategory, subcategoría producto. Ese sería el segundo nivel. Y el tercero, pues sería solamente esta Product Category, porque es la siguiente. O sea, cuenten. 1, 2, 3, 4. O cuenten desde el centro. Fact Sales. 1, 2, 3, 4. Esto, como les digo, más que todo para dejarlo visual, pero si lo queremos dejar más enfático, los niveles, lo que haría yo sería poner aquí abajo la tabla de hechos. Y aquí arriba, miren, voy a poner canal. Vamos a poner, bueno, producto lo voy a dejar por acá, promoción lo voy a dejar por acá, tiendas lo voy a dejar por acá y aquí voy a dejar producto. Luego, sí, bueno, y calendario también. Luego aquí voy a dejar geografía y aquí categoría producto. Y aquí arriba, pues, bueno, esto lo voy a mover un poco. Bueno, y creo que así se mira un poco más, es más visual el efecto, ¿verdad? Miremos la tabla de abajo hacia arriba. Abajo está el nivel 0, la tabla de hechos. Luego nivel 1 serían estas 5 tablas que miran aquí, a la misma altura. Luego nivel 2 serían estas otras. Y nivel 3 la última, esta Product Category. Entonces, esto sería lo único que voy a mencionar por ahora de este modelo de datos. Sigue siendo estrella, solo que aquí está, miren, más enfático el orden o la jerarquía, cómo están relacionadas las tablas. Por ejemplo, yo podría decir geografía está relacionada con fact sales, pero es una relación de segundo orden, porque primero tengo que pasar por stores, o es al revés, fact sales a través de, voy a ampliar para que se mire mejor, fact sales a través de store key. Miren, aquí tengo store key también, clave de tienda o el código de tienda, se relaciona con la tabla stores. Y luego stores a través de geography key se relaciona con la tabla geography. Entonces, espero que haya quedado claro porque tenemos que empezar a hacer algunos
algunos objetos visuales aquí bueno, vista de informe, sí. No, la verdad es que vamos a trabajar ahorita, lo que queda de la clase, vamos a ir a la vista de tabla. O no, quedémonos en informe y ahora voy a mencionar algo más. Vamos a crear una tabla extra. ¿Por qué? Este informe, con este modelo de datos, yo lo voy a trabajar, como podrán adivinar por el temario, con funciones DAX. Y las funciones DAX, vimos un poquito de eso ya para finalizar la semana pasada. Generalmente utilizo sus funciones DAX creando medidas o creando columnas. Vimos creación de medidas. Entonces, generalmente las medidas se van a almacenar en alguna tabla de mis datos que tengo aquí. Pero eso no es buena práctica. La buena práctica es que yo creo una tabla aparte donde almacene todas mis medidas. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a venir aquí a la vista de informe, nos vamos a inicio y luego vamos a obtener datos. No, perdón, no es en obtener datos, es en introducir datos. Introducir datos. Y aquí puedo crear tablas de manera manual. Entonces, aquí miren, tengo columna 1 y puedo añadir las filas y columnas que yo quiera. No voy a cambiar nada de esto. Yo puedo cambiarle el nombre a esta columna. No lo voy a cambiar ni le voy a agregar nada más. Porque va a ser una tabla vacía, por decirlo así. Y le voy a poner tabla-medidas de nombre. Entonces la voy a cargar. Y aquí aparece abajo esta nueva tabla, que miren, no tiene ningún, dice columna 1, pero no tiene nada. O sea, venimos aquí, solo tiene una celda, por decirlo así. Una fila, una columna. Si voy aquí a mi vista de tabla y le doy clic, tabla de medidas, miren, solo dice columna 1 y no tengo nada aquí. Porque no le introduce ningún dato. Pero la gracia de hacer esto, una tabla vacía, donde yo almaceno mis medidas, es que yo cada vez que hago una medida, seleccione la tabla y aquí en herramienta de tabla, que se va a activar en las cintas de opciones, yo le doy aquí en nueva medida. Y miren, le va a abrir el editor de fórmulas. Y ahí vamos a ver entonces, vamos a ir creando nuestras medidas con DAX. Entonces la primera función, que ya creo que ya la hemos visto, pero igual la vamos a ver, se va a llamar total órdenes de ventas. Lo repito una vez más, los nombres de las medidas pueden llevar espacios. Y después del igual va la expresión DAX que yo quiero utilizar. Ahora, para propósitos visuales voy a hacerlo en una nueva línea, en la función que voy a utilizar. ¿Cómo inserto una nueva línea en este editor de fórmulas? Simplemente presiono Shift y Enter en mi teclado. Y eso me da una nueva línea, un salto de línea. Sigue siendo la fórmula y tengo que escribir después del igual toda mi expresión DAX o mi función DAX. DAX significa expresiones de análisis de datos en inglés. Entonces voy a poner un poco de espacio, unas cuantas tabulaciones y vamos a utilizar esta función. Count rows. Como les digo, esto es igual que Excel, que ustedes mientras van escribiendo, les va sugiriendo las fórmulas de acuerdo a lo que han escrito. Esto se llama IntelliSense. Pero Power BI va más allá. Miren, yo aquí tengo Count Rows, la puedo seleccionar. Y si yo le doy clic a esta flechita, me dice leer más. Entonces me dice qué hace esa función, si yo no estoy seguro. En este caso, Count Rows me cuenta el número de filas de una tabla. Lo vamos a insertar. Y ahora tengo que insertarle los argumentos. Aquí me da arriba la sugerencia que dice, tengo que ponerle un nombre de tabla. Me van a aparecer ciertas funciones, pero estas funciones son para tablas, más que todo. O sea, añadir columnas, etcétera, etcétera. Pero vamos a... Ahí tiene que configurar su idioma, Eduardo. Ya lo vamos a ver eso. Me imagino que le sale en inglés entonces a usted
leer más, read more. A mí me sale en español, pero debe ser por la configuración regional de la computadora o del mismo Power BI. Entonces, me dice que el argumento es una tabla. Ahora, ¿cómo inserto los nombres de tabla yo? Bueno, solo tengo que ver los datos. Aquí tengo mis nombres de tabla, DIM Calendar, DIM Promotion, Fax Sales. Entonces yo simplemente voy escribiendo y miren, ya me sugiere el nombre de tabla, lo mismo, IntelliSense. Y yo si le doy clic para insertarla, ya aparece ahí con un color, o sea que la reconoce. Y tengo que cerrar siempre paréntesis, igualito a Excel. O sea, esto de fórmulas igualito a Excel, lo único que aquí las fórmulas están en inglés y tenemos unas que son específicas para operaciones de columnas. Entonces, ¿por qué utilicé esta tabla? Porque una vez más repito, esta tabla, Fax Sales, es mi tabla de hechos. O sea, ahí está todo el registro, toda la medición. En este caso sería el registro de cada venta que se hizo. Entonces, una medida que me interesa saber es cuántas filas hay, es decir, cuántas órdenes de venta hubo. Entonces le doy Enter. Y ya, miren, aquí tengo en mi tabla vacía esta nueva medida llamada total órdenes de venta. Entonces yo puedo ya venir para introducir una tarjeta, por ejemplo. En este caso es una tarjeta. ¿Por qué? Porque esta count rows, el resultado es un número. Entonces, cuando quiero representar algún número, por decirlo así, un escalar, entre comillas, el objeto visual que me conviene es una tarjeta. Entonces lo voy a agregar aquí a campos. Aquí me dice que hay 2 millones total de órdenes de ventas. Aquí yo puedo, una vez más, en dar forma de objeto visual, cambiar, por ejemplo, las unidades, luego el formato de los datos, general, y ponerle un separador de miles para que se mire mejor el número, entre otras cosas. Ahora, ¿queda claro cómo crear una medida, cómo crear una tabla vacía para introducir mis medidas ahí? Muy bien. Entonces, ahora me voy a dirigir a mi vista de tabla, porque así como puedo utilizar DAX, sus funciones para crear medidas, también la puedo utilizar para crear columnas. Entonces, conocimos ya Count Rows, una función muy útil para contar las filas de una tabla. Ahora me voy a dirigir a mi tabla DIM Calendar y en esta tabla, que solo tiene una columna, esta Date Key, voy a hacer algunas operaciones que sí las vimos en Power Query, pero que también se pueden hacer aquí directamente de la vista de tabla. Entonces, miren, aquí me aparece herramientas de tabla ya resaltado en la vista de tabla, DIM Calendar, y vamos a añadir una nueva columna. Me dice, permite escribir una expresión DAX que crea una columna en la tabla seleccionada y calcula los valores de cada fila. Le voy a dar nueva columna, se me abría el editor de fórmulas otra vez. Miren, aquí ya no dice medida, sino que dice columna. Y pongámosle algún nombre. Vamos a poner fecha. ¿Y por qué fecha? Vamos a introducir primero, porque las vamos a ver por categorías y les adelanto, no las vamos a ver todas, ¿verdad? Porque no nos ajusta el curso. Y tampoco ustedes las van a memorizar. Siempre uno puede buscar, ¿verdad? Pero yo puedo utilizar mis funciones de fecha. Vamos a ver funciones de fecha primero. Entonces vamos a poner esta date, por ejemplo. Vamos a ver qué hace si no estoy seguro. Y me dice, devuelve la fecha especificada en formato de fecha y hora. Fecha y hora. Bueno, la verdad no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo la fecha en formato de fecha y hora. No importa. Sin embargo, yo puedo utilizar funciones como por ejemplo year. Vamos a ponerle year. Ya no le voy a poner fecha, sino que le voy a poner año a esta columna. Entonces vamos a utilizar la función year. ¿Y qué es lo que hace esta función? Devuelve el año de una fecha como un número entero de 4 dígitos. Entonces solamente aquí tengo que ponerle alguna columna en cuestión. En este caso la columna que tenga los datos de fecha. Yo sé que se llama date key, entonces voy a empezar escribiendo date key. Y miren, ya aquí me la sugiere, la selecciono.
cierro paréntesis, le doy Enter y me da solamente el año. Esto, si lo recuerdan, lo hicimos para la primera semana con el informe de denuncias, pero lo hicimos en Power Query. Y ahora voy a abrir Power Query para comparar. Fíjense que aquí ahora tengo dos columnas. Tengo Date Key y año. Entonces voy a venir a transformar datos. Voy a abrir el editor de Power Query con eso. Y observen ahora Dim Calendar. Esto no es columna, es su relación. Ya lo reconoce aquí porque lo saqué de un archivo de Access. Pero miren, no aparece mi columna año. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todas las columnas que yo cree aquí desde mi vista de tabla en mi informe, todas las que crea así con funciones DAX, no van a aparecer en la fuente o el origen de datos cada vez que yo transforme los datos con Power Query. Y ahora tal vez alguien se pregunte, ¿y por qué entonces no lo hizo desde el principio de Power Query? En primer lugar, para ejemplificar que hay otras formas de hacerlo y también porque a veces va a depender de cada caso. Ningún informe es igual, ningún dashboard es igual y obedece a ciertas necesidades o tal vez demandas. Ustedes quieren elaborar un informe bajo ciertos parámetros. Entonces ya vimos cómo hacerlo con medidas, con funciones DAX, perdón, para crear columnas. ¿Cómo hubiera sido aquí en Power Query? Pues fácil, simplemente agregar columna. Tengo aquí a fecha y entonces podría utilizar año. Y eso me crea la columna año, pero miren la diferencia en la fórmula. Aparece table add column, columnas quitadas, año, each date. O sea, este código no es DAX. Me parece a mí que Visual Basic, que es un lenguaje que utiliza Microsoft, pero no estoy seguro. Que sí, lo podemos aprender, pero iría más allá del alcance del curso. Más bien, hasta le podría dar un curso solo de Power Query. Pero me tendría que capacitar, eso sí. Porque esto de Visual Basic, solo lo básico. Entonces, aquí sí aparece la columna y si yo vengo aquí y cerrar y aplicar, pues me va a tener una columna duplicada ahí. Esto era solo para ejemplificar. Entonces vamos a quitarla, no la vamos a añadir. Ya la añadimos desde la vista de tabla. Voy a descartar los cambios. Y volviendo aquí, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que las columnas creadas aquí desde vista de tabla van a consumir un poco más de memoria que las hechas por Power Query. Pero como les digo, una vez más, eso se resume en contexto. ¿Para qué o para quién estoy haciendo el informe y con qué propósito? Entonces, ya para terminar, solo quería ver lo que dice Eduardo Antonio para poner ahí este read more en las funciones, que se mire en español, este de aquí, para saber cómo cada función. Entonces yo creo, Eduardo, que su computadora está en español ya. Entonces eso no lo voy a hacer, pero vamos a ver en opciones y configuración. Opciones. Y vamos a ver, configuración regional podría ser, Eduardo. Asegúrese que en configuración regional, en las opciones de Power BI, tenga en idioma de la aplicación algún español. Bueno, solo está español de España. Idioma del modelo. Verifique si lo tienen, usar idioma de la aplicación o si no, cambie el español. Ah, no, perdón. No, sí. Usar idioma de la aplicación también aquí en Pases de la Consulta, pero asegúrese que está en español el idioma de la aplicación. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Dígame, Joel. No, levanté sin querer. Ah, bueno, bueno.
Muy bien, entonces si no hay dudas, el día de mañana vamos a completar esta tabla DIM Calendar con otras funciones de fecha que son interesantes. Tal vez nos ajusta para ver funciones de texto. Y poco a poco vamos a ir poniendo objetos visuales aquí. Hasta ahora solo tengo esta tarjeta, pero va a ser un poco más analítica. Tal vez algunas personas piensen que es casi como programar, pero es como Excel, lo mismo. O sea, estar introduciendo fórmulas y eso toma su tiempo. Entonces, por aquí concluimos. Nos vemos el día de mañana. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana.